¿Cómo se maneja un problema de minimización? Hay varias formas de manejar los problemas de minimización. La que está anunciada en esta diapositiva no es la que vamos a utilizar, pero es perfectamente válida. Miren que habría que cambiar la forma de desarrollar el algoritmo. Por ejemplo, el renglón 0, miren que dice que hay que cambiar el criterio de los evaluadores. Cuando el problema era de maximización, decíamos, hay que entrar el que tenga el coeficiente más negativo para que la función objetivo crezca. Cuando este es de minimización, habría que entrar la variable que tenga el coeficiente más positivo. Habría que hacer ese cambio. Miren otro cambio que es derivado del anterior, la prueba de optimalidad. Cuando el problema era de minimización, decíamos, si en el renglón 0 no hay números negativos, esa es la tabla óptima, la solución óptima. Aquí decimos, si en el renglón 0 no hay números positivos, esa es la tabla óptima. Habría que cambiar ese criterio. Y un tercer cambio que habría que hacer es el vector que entra. Recuerden que el vector que entra cuando el problema era de maximización era el que tuviera el coeficiente más negativo. Aquí habría que entrar el que tenga el coeficiente más positivo. Entonces habría que hacer varios cambios en el algoritmo para manejar los problemas de minimización. Y entre otras cosas habría que tener, llamémoslo así, dos algoritmos, uno para resolver problemas de maximización y otro para resolver problemas de minimización. Por esa razón no vamos a hacer estos tres cambios, sino que vamos a ver una forma distinta de convertir el problema de minimización en uno de maximización. Una forma más sencilla, entonces, de manejar los problemas de minimización es transformarlos en problema de maximización. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Hay un teorema matemático que dice que los valores de x que minimizan una función de x, o sea, minimizar sumatoria de cj, xj, inclusive esto es válido para problemas no lineales también. Este es lineal porque sumatoria de cj, xj es un problema lineal, que es el problema lineal que estamos tratando de resolver, pero también es válido para problemas no lineales. El mínimo de f de x es igual al máximo de menos f de x. Entonces, ¿cómo hago yo para convertir el problema en maximizar menos f de x? Pues le cambio el signo a todos los coeficientes c en la función objetivo, porque eso es multiplicar la función objetivo por menos 1. Esa es la forma más sencilla de resolver el problema. Simplemente se le cambia de signo a todos los coeficientes en el renglón 0 en la función objetivo y se resuelve ese problema. El único problema es que al final la función objetivo está multiplicada por menos 1, entonces hay que volverla a descambiar. Miren entonces que la función objetivo del problema original de minimización era minimizar z igual a 0.4x1 más 0.5x2 más mx4 más mx6 después de haber introducido las dos variables artificiales. Y para pasar la maximización yo le cambio el signo. Minimizar esa función es lo mismo que maximizar menos esa función, menos z. Entonces le cambio el signo a todos los coeficientes. Me queda maximizar menos 0.4x1 menos 0.5x2 menos mx4 menos mx6. Entre otras cosas, miren que ya las m's tienen un coeficiente, un signo menos, un coeficiente negativo en x4 y x6, que era lo que pasaba cuando el problema era de maximización, porque de hecho este problema ya se volvió de maximización. Con eso se resuelve el problema por el algoritmo original. Maximizar es un problema en forma estándar, los problemas de maximización. Entonces ya nos deshicimos, ya sabemos cómo se maneja el problema de minimización, simplemente convirtiéndolo en uno de maximización, pero teniendo en cuenta que al final la función objetivo en la última tabla, en la tabla óptima, aparece multiplicada por menos 1. Aquí aparece la forma aumentada del problema con las variables artificiales. Miren que el renglón 0 ya aparece la función objetivo toda multiplicada por menos 1. Miren que si todo se multiplica por menos 1, el z también está multiplicado por menos 1,
por eso la función objetivo al final da multiplicada por menos 1, porque vamos a obtener menos z en vez de obtener z, que es lo que pide el problema original. Y miren las restricciones, ya habíamos hablado de ellas. A la primera, que es de tipo menor o igual, le agregamos una variable de holgura, que es x3. A la segunda, que era una ecuación, le agregamos una variable artificial, que es x4. Y a la tercera, que era una restricción de tipo mayor o igual, le agregamos una variable de excedente, que es x5, y una variable artificial, que es x6. Y con eso tenemos ya el problema en forma de ecuaciones y con los vectores de una matriz identidad, por lo menos en las restricciones. Recuerden que después hay que eliminar las m's de las artificiales en la función objetivo, pero que ya sabemos cómo se hace. En esta diapositiva aparece la eliminación gaussiana para eliminar los coeficientes de x4 y x6, que son variables básicas en la primera tabla, para hacerlos 0. Entonces miren que tenemos la restricción objetivo original, que es menos z más 0.4x1 más 0.5x2 más mx4 más mx6 igual 0. Simplemente lo que hacemos es que la ecuación 2 la multiplicamos por menos m y se la sumamos. La ecuación 3 la multiplicamos por menos m y también se la sumamos. Con eso eliminamos los coeficientes de x4 y x6. La 2 multiplicada por menos m, elimínale mx4 en la función objetivo. Y la 3 multiplicada por menos m, elimina el mx6 en la función objetivo. Y sumamos esas tres ecuaciones. Miren, ahí aparece ya el resultado de las tres ecuaciones, que a continuación lo vamos a llevar a la tabla simples. Esta es la tabla simples original. Miren que la solución que se lee ahí es x3 igual 2,7, x4 igual 6 y x6 igual 6, que por supuesto es no factible para el problema original porque contiene todavía variables artificiales. Miren que ocurre lo mismo que habíamos dicho en el problema de la window inicialmente alterado. La función objetivo es menos 12m, o sea, menos infinito, o sea que dista mucho todavía de ser un máximo, porque menos infinito no es un máximo. Entonces ahora viene la pregunta, ¿hay variables? ¿Es óptima la tabla? Hay números negativos en el renglón 0. Miren que los coeficientes de x1 y x2 son negativos. El uno es menos 1.1m más 0.4 y el otro es menos 0.9m más x5. ¿Cuál es el más negativo de todos? Pues menos 1 con 1m es más negativo que menos 0.m y se escoge entonces como variable que entra x1. Ahora viene la relación de dividir el lado derecho por los coeficientes de la variable que entra para determinar la variable que sale, y me da que 2,7 dividido por 0.3 da 9, 6 dividido por 0.5 da 12 y 6 dividido por 0.6 da 10. Entonces el menor es 9, que se logra en la primera fila, o sea, con la variable x3. Miren que curiosamente la variable que va a salir es la que no era la que estábamos buscando que salieran, que son x4 y x6, que son las artificiales, las inventadas, pero no importa, tarde que temprano acaban saliendo. Entonces, en la siguiente tabla, acuérdense que no estamos haciendo ya los pasos del pivote, porque eso ya lo vimos. Simplemente en la tabla que sigue aparece ya hecho el pivote, donde x1 le quita el puesto a x3. Esta es la nueva tabla simples después del pivote, donde las variables básicas son x1, x4 y x6, y las soluciones x1 igual 9, x4 igual 1,5 y x6 igual a 0.6. Miren que es una solución que sigue siendo no factible para el problema original, porque todavía hay variables artificiales en la base, en las variables básicas. Entonces,
Ay, miren que la función objetivo sigue siendo menos infinito. Eso siempre que haya variables artificiales, la función objetivo sigue dando menos infinito. Menos 2,1m menos 3,6, pues eso da menos infinito, menos 3,6 que es menos infinito. Ahora viene la pregunta, ¿hay números negativos en el renglón cero para saber que el problema no está en el óptimo, esta solución no está en el óptimo y que hay alguna variable que pueda entrar? Efectivamente, el coeficiente de x2 es negativo. Menos 16m más 11 dividido por 30 es un número negativo, entonces se escoge la variable x2 como variable que entra. Y hacemos las relaciones. 9 dividido por un tercio que da 27. 1,5 dividido por un tercio que da 4,5. Y 0,6 dividido por 0,2 que da 3. Miren que el menor de esos valores es 3, entonces la variable que entra es x6. Entonces hacemos un pivote donde se entra x2, se saca x6 y en la tabla que sigue van a aparecer como variables básicas x1, x4 y x2, que es la que le va a quitar el puesto a x6. Miren que aquí ya se va una de las variables artificiales, pero como todavía queda la otra, la tabla que va a aparecer a continuación sigue siendo no factible para el problema original. Después de hacer el pivote, llegamos entonces a la tabla siguiente. Esta es la tabla después del pivote. Miren que ya las variables básicas aquí son x1, x4 y x2. Todavía queda una artificial que hace que el problema original no sea factible. Viene la pregunta, ¿hay números negativos en el renglón cero para saber que no estamos en el óptimo y para escoger la variable que entra? Y efectivamente hay dos números negativos en el renglón cero. El coeficiente de x3 que es menos 5m más 7 sobre 3 y el coeficiente de x5 que es menos 5m tercios más 11 sextos. ¿Cuál de esos dos números es el más negativo para entrar esa variable? Pues miren que por el lado de las m's empatan, porque ambos son menos 5m tercios. Entonces quedan los términos que no tienen coeficiente en m, que son 7 tercios y 11 sextos. El más pequeño es menos 5m tercios más 11 sextos, porque 11 sextos es menor que 7 tercios. Miren que 11 sextos es un número menor que 2, en cambio 7 tercios es un número mayor que 2. Entonces, la variable que entra es x5. De todas formas, les recuerdo que esto es una disquisición que no vale ni siquiera la pena hacérsela. Si ustedes entraran x3, el problema trabaja común y corriente, coge por otro lado, otro camino, pero llega al óptimo de todas formas. Sin embargo, si uno es estricto y dice yo quiero el más negativo de esos números, pues es el coeficiente de x5, entonces por eso la variable que entra es x5. Ahora, ¿cuál es la variable que sale? Entonces, miren que en la tercera restricción hay un número negativo, solo tengo que dividir el lado derecho por los coeficientes de x1 y de x4, de la primera y la segunda restricción, que son 8 dividido por 5 tercios, que da 4,8, y 0,5 dividido por 5 tercios, que da 0,3. 0,3 es menor que 4,8, entonces sale x4. Entonces, en la tabla siguiente, entre x5 y sale x4. Miren que en la tabla que sigue, x5 le va a quitar el puesto a x4, o sea que las variables básicas ya van a ser x5, x1, x5 y x2. Y ya esa tabla va a empezar a ser factible para el problema original porque ya van a desaparecer todas las variables artificiales. La única que quedaba era x4 y en la tabla siguiente va a desaparecer. Entonces hacemos ese pivote y llegamos a la tabla que aparece a continuación. Esta es la nueva tabla después del pivote. Viene la pregunta, ¿esta tabla es óptima? Esta tabla sí es óptima. Miren que en el renglón cero todos los coeficientes de las variables no básicas son mayores que 0.
el de x3 es 0.5, el de x4 es m menos 1 con 1, o sea, infinito menos 1 con 1, eso es infinito, y el de x6 es m, o sea que eso es infinito. Entonces estos son, incluyendo básicas y no básicas, mayores o iguales que 0, o sea que esta es la tabla óptima. La solución a este problema entonces es x1 igual 7,5, x5 igual 0.3 y x2 igual 4,5. Recuerden que ese x5 era una variable de excedente, la variable de excedente de la tercera restricción. Reemplacen esos valores de x1 7,5 y x2 4,5 en la función, en la tercera restricción, y verán que el lado derecho es 6, que aparece excedida en 0.3, o sea que da 6,3. Entonces, esta es la tabla óptima. La función objetivo aquí es menos z igual menos 5,25, o sea que la función objetivo del problema original, del de minimización, es z igual a 5,25 positivo. Miren que lo que se produjo fue ese cambio de signo que ya lo habíamos explicado, y entonces esta es la tabla óptima.